Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hoy quisiera hablarles de cómo Dios, a lo largo de toda la Escritura, nos ha querido decir y anunciar que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era quien limpiaría todas nuestras culpas, era quien pagaría el precio por nuestros pecados. Satanás es el acusador y Satanás siempre ha querido decir a Dios que su creación, nosotros, pero también la tierra, los animales, toda su creación que salió mal, que fue defectuosa y que no servía. Entonces Dios tuvo que ofrecer a su Hijo para expiar nuestras culpas. Satanás dijo que si nos perdonase a nosotros siendo pecadores y nos llevase a la vida eterna llenos de pecado, que Dios justo es ese, que no sería un Dios justo, que quien hace algo debe pagarlo. Entonces Dios no tuvo más remedio en su plan eterno, su plan divino, de ofrecer a su Hijo nuestro Señor Jesucristo como expiador de nuestros pecados. Entonces Dios, aunque lo tenía preparado para cuando el Verbo se hizo hombre, para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí moriría por nosotros, resucitaría, luego ascendería a los cielos, etc. Aunque eso ya estaba programado para ese tiempo, Él a lo largo de las Escrituras, ya desde el Génesis, quería hablarnos de eso, de el holocausto por el pecado, de la ofrenda por el pecado, del sacrificio por el pecado, de que había que pagar por el pecado. El sacrificio de animales, principalmente el del cordero, en el Yom Kippur anunciaba el papel redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a hablarles de algunos aspectos, de algunos versículos que hay en la Biblia que anuncian este papel expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, y para que veamos que desde un principio algunas partes que no entendemos en la Biblia, como puedan ser lo de Caín y Abel, lo de Abraham y Isaac cuando va a ofrecerlo como holocausto, y algunas partes más, cómo son anunciación de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y bueno, sin más voy a comenzar, vamos a empezar por el principio, por Génesis 3. En Génesis 3 es cuando Satanás, la serpiente, tienta a Adán y Eva para que hagan lo que no deben hacer. Lo único que Dios les dijo que no hiciera, Satanás les dijo que no pasaba nada, que podían hacerlo, que lo que pasa es que Dios no quería que fuesen sabios y que por eso no les dejaba comer de eso. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Dice, pero la serpiente era astuta, Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo Satanás a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Fíjense qué manipulador es Satanás. Dios no había dicho eso, solo había dicho que no podían comer de uno. Y ahora vemos que Eva comete el primer gran error que todos cometemos, que es que cuando Satanás comienza a tentarnos, nosotros en vez de darnos la vuelta y dirigirnos a Cristo para, teniendo los ojos puestos en Cristo, no poder ser tentados, lo que nos ponemos es a dialogar con Satanás y a decirle, no, sí, no, esto no es así, te equivocas, Dios me ha dicho esto. Y en ese diálogo que tenemos con Satanás, aunque así sea para rechazarlo, es una pérdida de tiempo y un riesgo muy grande que cometemos. Dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dijo Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese es el principal pecado de Satanás, el haber querido ser como Dios
Y entonces quiere tentar al hombre también de decir, si coméis de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, en apariencia el árbol parecía bueno para comer, y que era agradable a los ojos, o sea, ya saben que los pecados de los ojos es uno de los grandes pecados que tenemos los hombres, el pecado de los ojos, dice, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, querer ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre, al ver su pecado, al ver su desnudez, quiso solucionarlo a su manera, no a la manera de Dios. No quiso acudir a Dios, quiso solucionarlo a su manera y se cosió con hojas de higuera algo para tapar su pecado. Eso no sirve, hermanos. Nosotros muchas veces también queremos tapar nuestros pecados de varias formas, pero no es nuestra forma, es el perdón de Dios mediante el arrepentimiento, la misericordia de Dios. Y ahora veremos cómo soluciona Dios estas cosas. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Eso es una de las primeras cosas que hacemos nosotros cuando hacemos algo mal, intentar escondernos de Jehová. Pero ya el Salmo dice, ¿dónde me esconderé si me ves en lo alto, en lo profundo, en todas partes? No podemos huir de Dios. Dios lo ve todo, lo que hacemos no tiene sentido querer esconderse de Dios. Aunque uno se aparte de Dios, aunque uno diga ya no creo en Dios y se vaya al mundo, nunca podrá esconderse de Dios, porque Dios lo ve todo, no solo de sus hijos que creen en Él, sino de aquellos que no creen y de cualquiera que diga ya no creo en Dios, Dios ya no es mi Padre. Es un error grandísimo ese, pero muchas veces ocurre en algunas personas. Bueno, entonces continuamos. Entonces estaban escondidos entre los árboles del huerto y les dijo Jehová, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis? O sea, ustedes saben perfectamente que Dios sabía dónde estaban. Pero Dios nos quiere oír a veces nuestras excusas infantiles, nuestras mentiras. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Y a ver qué se les ocurre, a ver qué dicen. Porque siempre que hacemos algo mal, buscamos excusas y le contamos a Dios, es que pasó esto, es que pasó lo otro, yo no quería, pero... Entonces dijo, ¿dónde estás? Entonces él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él sabía que había pecado, que se veía su desnudez. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Dios no le había enseñado eso. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo Jehová a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Esta es las excusas que ponemos continuamente. Le pregunta Dios a Adán qué ha hecho y lo primero que hace es decir, no fue culpa mía, fue la mujer que me tentó. Acude después a Eva y le pregunta, ¿qué sucedió? No fue culpa mía, fue de la serpiente que me tentó. Y así, uno detrás de otro, cada vez que hacemos algo, decimos, no fue culpa mía, fue que fui tentado por esa mujer que me sedujo, o no fue culpa mía, era pobre y tuve que robar, o no fue culpa mía, es que mi vecino siempre tiene cosas y yo no me queda más remedio que envidiarle, o no fue culpa mía, etcétera, 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 siempre echando la culpa a otro.
Adán a Eva, Eva a la serpiente, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver a dónde quería llegar yo ahora, que era, aunque esta historia es interesante, pero a la parte que damos de Cristo. En Génesis 3:21, o sea, en este mismo capítulo, saltando al versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Este es el versículo clave del que quería hablar, pero he contado la historia brevemente para que nos hiciéramos un ambiente de qué estaba ocurriendo. Hemos visto que Adán y Eva sabían que habían pecado, vieron su desnudez y quisieron solucionarlo cosiéndose unas hojas de higuera para tapar su vergüenza, para tapar su pecado. Eso obviamente no sirvió. El hombre quiere solucionar las cosas a su manera. Y entonces, ¿Dios qué hizo para cubrir el pecado de Adán y de Eva? Pues dar una primera muestra de lo que habría de hacer nuestro Señor Jesucristo. Los cubrió con piel. No lo dice explícitamente, pero seguramente los cubrió con piel de cordero. Ahí hubo el primer sacrificio de un cordero para cubrir al hombre de su pecado. Por primera vez se sacrifica un cordero para cubrir el pecado del hombre. Eso es una cosa que desde Adán y Eva va a ir sucediendo hasta el pleno cumplimiento que fue en nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver otro pasaje en Génesis 4 de Caín y Abel, y verán que también es similar. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón, o sea, he tenido un hijo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. No hay nada de bueno ni de malo en ser pastor de ovejas, labrador de la tierra, albañil, médico, o sea, no es que eso sea malo. Pero el plan de Dios es uno. El plan de Dios era que hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como símbolo del Cordero inmolado en la cruz, del Cordero puro y sin mancha, se sacrificase un Cordero para expiación de nuestros pecados. Entonces vean lo que ocurre. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, antes de decir eso, algunos pensarán: ¿por qué esta maldad de Dios? Si Caín, en su buena voluntad, quiso llevarle frutas, ¿qué tiene eso de malo? ¿Y por qué Abel le llevó un cordero de lo mejor, el mejor cordero que tenía, y sí que se agradó de él? Pues sin duda, tanto Adán como Eva, como Caín, como Abel, sabían que la forma de cubrir los pecados, y se lo había demostrado ya Dios en Génesis 3, Adán y Eva, cuando pecaron, era cubrirse sus vergüenzas con la piel del cordero. O sea, que quien cubría los pecados era el sacrificio de un cordero. Entonces, si Dios había dicho a sus hijos que lo que había que sacrificar era un cordero, por mucho que Caín pensara, pues mis lechugas o mis melocotones, mis duraznos son buenos, también no es lo que nosotros pensemos que es bueno o agrada a Dios. Es lo que Dios nos dice que le agrada. Entonces, ahí fue el primer conflicto con Caín y Abel. Y fíjense lo que ocurre con Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enfadado? O sea, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te has enfadado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieses el bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Importantísimo. Le dice Jehová a Caín: vamos a ver. Si hicieres el bien, no serás enaltecido. ¿Por qué te has enfadado, Caín? Has traído
unas naranjas como ofrenda. Yo te digo que no, que debes traer un cordero. Compra un cordero, trae un cordero, pídeselo a tu hermano te lo va a dar y ofrece un cordero porque es lo que yo he dicho que hay que ofrecer para ofrenda. No es lo que tú pienses. Si tú hicieras el bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido igual que Abel? ¿Te crees que si me ofreces un cordero, si buscas al cordero y lo aceptas como tu Salvador, que piensas que yo no me voy a alegrar y te voy a enaltecer como Abel? Por supuesto que sí. Pero si hicieres lo incorrecto, el pecado está a la puerta. O sea, aquí también está por primera vez, por lo menos que yo me haya dado cuenta, que Dios dice explícitamente a sus hijos, y aquí yo pongo ante ti el bien y el mal, elige el bien para que vivas. Se los dice claramente a Caín. No te das cuenta que si haces el bien serás enaltecido. Y si eliges el mal, el pecado está a la puerta. Entonces, recordemos, Dios había establecido el sacrificio de animales, en estos casos cordero, para tapar el pecado del hombre. Se lo hizo saber a Adán y Eva que el cubrirse con hojas de parra no servía, con hojas de higuera, perdón, no servía. Ellos pensaban que eso sí podía tapar su vergüenza, su pecado, pero Dios le hizo ver que no, que debía ser con un cordero. Y de nuevo en Caín y Abel le hizo ver a Caín que no tenía nada contra él, que lo que quería es que se ofreciera un cordero. Si lo haces, serás enaltecido como tu hermano. Pero si quieres hacer las cosas a tu manera, lleva cuidado porque el pecado está a la puerta. Ya hemos visto dos situaciones importantes de cara a lo que haría nuestro Señor Jesucristo como cumplimiento de todo esto. Ahora vamos a pasar a Génesis 22. Es aquella parte en que Abraham va con Isaac y va al desierto, bueno, no sé si era desierto total, pero sí, un lugar desierto, a ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda a Dios. Esto a veces no, bueno, a veces decimos, ¿por qué dijo Dios a Abraham que fuese a sacrificar, a ofrecer como ofrenda a su hijo Isaac? Normalmente, el 90% de las veces, se dice que es para probar su fe, y ciertamente ahí Dios probó la fe de Abraham, y es cierto que Abraham tuvo una gran fe, y claro, obviamente Dios lo frenó de hacer tal cosa. Pero hay que profundizar un poco más en esto. Tenemos que tener en cuenta, y ustedes lo saben, cómo el pueblo de Israel se fijaba siempre en los cananeos. Cuando fueron ellos a la tierra de Canaán, allí ya habían personas. Eran los cananeos, lo que hoy en día es toda la costa de Palestina, del Líbano, Tiro, Sidón, todos estos pueblos. Esos pueblos adoraban a los Baales. Y esos pueblos, no ya solo en la Biblia, que lo sabemos por la Biblia, sino históricamente, en los estudios históricos, en las excavaciones, se ha visto que a Baal, a su dios Baal, le ofrecían sus hijos primogénitos, como ofrenda, como sacrificio. Cuando habían hecho algo mal o les iba mal, ofrecían a su hijo en sacrificio y lo mataban, lo inmolaban a su Dios. El pueblo de Israel estaba cogiendo malas costumbres de esos pueblos. Dios no le agradaba eso en absoluto. No se había entendido en absoluto cuál era el plan de Dios. Sí, el plan de Dios es que iba a ofrecer a su hijo unigénito como perdón de nuestros pecados. El hijo unigénito de Dios. Dios iba a ofrecer a su hijo. No que nosotros ofreciéramos a nuestros hijos. El hombre no puede pagar nada porque somos defectuosos en nosotros mismos. Como un pecador va a ofrecerse como expiación de algo. No somos válidos. Solo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era válido para esa misión. Dios quiso simbolizarlo con la ofrenda
el holocausto de animales, en este caso el cordero. Vamos a leer esta parte porque es muy interesante. Aquí, como decimos, Dios probó la fe de Abraham, pero también les dio una enseñanza al pueblo de Israel de que no se les ocurriera hacer lo que hacían los tiros y los fenicios, de hacer ofrendas de hijos, de ningún ser humano para Dios, porque eso, Dios no se agradaba de eso. Y va a haber otra enseñanza más al final de este pasaje. Vamos a verlo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Esto es como, en esos momentos era como Dios con su hijo Jesucristo. Toma a tu único hijo al que amas. Dios tiene un hijo único al que ama. Y dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde debía hacer el holocausto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y mi hijo iremos hasta allí. Y adoraremos, y luego ya volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, Isaac llevaba la leña y Abraham el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, fíjense lo importante de los 2 versículos que vienen ahora. Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, has traído el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, fíjense en esto, es maravilloso. Le dice Isaac, has traído el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo cuando leí esto y lo entendí, me impactó mucho. Dios le dijo, Abraham le dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Esto es profético. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. No vas a ser tú. Él obedecía a Dios, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Ahí mostró al pueblo de Israel que no debían ofrecer sus hijos como los fenicios, como los cananeos, en ofrenda a sus dioses, digo los cananeos, ni en ofrenda a Dios, sino que Dios proveería el cordero para el holocausto. Importantísimo. De nuevo vemos cómo el cordero es quien quita los pecados, que el cordero no lo podemos ofrecer nosotros durante mucho tiempo. Fue así hasta la llegada de nuestro Señor, como símbolo de lo que había de venir, pero que lo único que quita el pecado de una vez y para siempre es el Cordero puro y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, voy a leer un pasaje de Éxodo 12, que es donde Dios instaura la Pascua. También es figura de lo que habría de ocurrir, de lo que había de venir, de cómo la sangre del Cordero es la que nos salva. En un próximo vídeo voy a compartirles Hebreos 7, 8, 9 y 10, aunque no voy a hablar de Hebreos 7, 8, 9 y 10, pero me gustaría que ustedes lo leyeran, esos 4 capítulos que hablan sobre el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros también somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y cómo terminaba el sacerdocio levítico. Eso lo veremos en el próximo vídeo. Como final de este próximo saldrá un vídeo muy largo. Entonces, se lo digo por si alguien quiere leer esos 4 capítulos de Hebreos 7, 8, 9 y 10, estaría muy bien.
Vamos a ver esta última parte, Éxodo 12 de los primeros 14 versículos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Y así fue durante mucho tiempo, pero Israel a día de hoy ya ha cambiado las fechas y aquí siempre Dios dice calendario eterno o esto será un mandamiento para vosotros eterno, pero el hombre nos gusta cambiar las cosas que dice Dios y siempre le digo, ¿y qué más da? Que empecemos por enero o que empecemos por Abril Nisan o que empecemos por otro mes. Pues Dios dice que debe hacerse así, pues debe hacerse así. No sé por qué el hombre tiene esa manía de querer cambiar las cosas que dice Dios. Bueno, le dijo que iba a ser el comienzo del año, el mes de Abril Nisan. El mes de Abril Nisan es cuando llega la primavera, a veces marzo, abril, según pues aunque el calendario judío no funciona por meses, quiero decir, no son 12 meses, sino 13 meses lunares. Entonces, pues no encaja bien, pero con el nuestro, quiero decir, el nuestro no encaja bien con el calendario judío, pero es siempre el mes en que llega la primavera. Ese debería ser el comienzo del año bíblico. Entonces dices, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Si la familia fuere pequeña, entonces júntese con un vecino. El animal, voy a ir resumiendo, dice, el animal será sin defecto y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Esto es la tradición de la Pascua. El animal será sin defecto y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, porque saben que los días los instauró Dios desde la tarde hasta la tarde del día siguiente, o sea, noche y día. Entonces fíjense que está diciendo que tomarán un cordero el día 10 y el 14 lo inmolarán. Ahí es cuando es la Pascua judía y la nuestra también, solo que no coinciden en fecha muchas veces. Entonces dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua de Jehová. Voy a explicar esto un poquito. Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, del mundo de pecado. Dios iba a traer plagas sobre el faraón. Dios iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. ¿Y cómo dijo Dios que se evitaría que ese castigo llegara sobre sus hijos, sobre el pueblo de Dios? Matando un cordero, pintando los dinteles de su casa con sangre. Pero no solo eso, sino comiendo el cordero. Entonces Dios dijo, yo veré la sangre. Cuando mande la destrucción sobre Egipto, yo veré la sangre del cordero, la sangre de mi hijo, la sangre que simboliza el sacrificio que va a hacer mi hijo por todos ustedes. Entonces yo veré la sangre y pasaré por alto, pasar por alto. Entonces yo veré la sangre y pasaré por alto. Cuando yo vea que ustedes se basan su salvación en el sacrificio expiatorio que hizo mi hijo y que ustedes creen en eso, yo pasaré por alto. Pero no quiero que solo pinten los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Quiero que también lo coman. Que Cristo viva en mí y yo en él. Cristo viva en mí. Coman el cordero. Hay que comer el cordero. No solo hay que pintar la apariencia de que el dintel de la casa esté pintado con la sangre del cordero. Obviamente, claro que es importante, señal de que se hizo el sacrificio. Pero comer lo más rápidamente el cordero, porque viene destrucción. Esto es un símbolo para lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, en los tiempos del fin, de cómo cuando lleguen las copas, las plagas, llegarán para los no creyentes, pero todos aquellos que tengan el sello del Espíritu
del Espíritu Santo. No sufrirán plagas que vengan de Dios. Nada malo va a venir de Dios para nosotros, porque tendremos la sangre del cordero en los dinteles de nuestras casas. Ahora la sangre de los corderos pintadas en los dinteles de nuestras casas, no hace falta matar un cordero y pintar nuestra casa. Ahora, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, derramó de su Santo Espíritu, porque Él dijo que nos daría el Consolador hasta que Él regresase. Entonces, tengamos esto claro. Vemos aquí cuál es el objetivo, el plan de Dios. Continúo, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, lo he dicho. Y la sangre del cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por alto de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto, al mundo de pecado. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermanos, creo que está claro cómo Dios, aunque tenía claro desde un principio que la salvación llegaría a nosotros por la fe en el Cordero puro y sin mancha, en su muerte expiatoria en la cruz, en su resurrección, donde nosotros hemos muerto con Él y también debemos resucitar con Él a un nuevo hombre, es la salvación nuestra. Eso que había de llegar cuando Jesús se hiciese hombre, cuando el Verbo se hiciera hombre, fue anunciado desde Génesis en que había que ofrecer un cordero como expiación de los pecados. En Hebreos 7, 8, 9 y 10 se explica cómo la ley de ofrenda de corderos era defectuosa, pues había que hacerse continuamente una y otra vez. ¿Y cómo era defectuosa? Porque los sacerdotes no eran puros, no eran santos, no eran... Solo Jesús es un sacerdote para siempre. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Espero que, seguro que muchos de ustedes ya sabían todas estas cosas, pero que quien no las supiese, pues esto les enamore un poco más de Dios, vean cuál es el propósito eterno de Dios y que lo que Dios quiere es nuestra salvación, que no nos va a hacer daño, que si pintamos los dinteles de nuestras casas con la sangre del Cordero, Él pasará por alto, y que si comemos el Cordero, Él vivirá en nosotros, habitando en nosotros y sellándonos para que nada nos ocurra en los tiempos del fin. Dios les bendiga y les guarde.